Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es un hombre natural? El interlineal del doctor Francisco Lacueva dice hombre animal. Un hombre en estado animal es un hombre en estado irracional. No analiza, no piensa, está en total oscuridad. Reina Valera dice hombre natural. Hombre en estado natural es un hombre muerto espiritualmente. Y en ese estado de muerte espiritual, dice la Escritura, que no se puede entender la palabra de Cristo, que son las cosas de Dios. Y tampoco podemos entender a Dios. Estando muertos espiritualmente, en ese estado de muerte espiritual es imposible que nosotros podamos entender la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Cristo, donde se encuentra el Evangelio. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación, que anuncia la muerte de Cristo, salvando nuestras almas en el Calvario. Pero en estado de muerte espiritual, oímos este Evangelio y si lo creemos, Dios hace nacer nuestro espíritu muerto, lo devuelve a la vida. Y es entonces cuando nosotros comprendemos la palabra de Cristo, comprendemos a Dios. Pero mientras estemos en muerte espiritual, nunca podremos ni entender a Dios, ni las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios se han de discernir espiritualmente. Un espíritu vivo y con el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros mismos. Entonces, el Señor en Juan 5:25 dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo vivirán? Espiritualmente. Porque todos en el camino ancho estamos en ese estado, muertos espiritualmente, porque desgraciadamente con un solo pecado que cometimos, también el espíritu murió aparte de la condena del alma. Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y así fuimos nosotros muertos espiritualmente. Con un solo pecado, nuestro espíritu murió y quedamos separados de Dios, sin comunicación con Dios, desconectados totalmente de Dios. Y Dios no puede escuchar a muertos, porque Dios no es Dios de muertos. Dios no oye a muertos. Mateo 22:32 lo dice claramente el Señor Jesucristo. Por eso es que mientras estemos muertos espiritualmente, nosotros estamos separados de Dios. Nunca podremos entender las palabras de Cristo. Tampoco significa de que por estar muertos espiritualmente no podremos oír la voz de Dios, porque el Señor lo dice aquí en Juan 5:25. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. ¿Por qué los muertos pueden oír? Porque el cuerpo está vivo y el alma está viva dentro del cuerpo. Aunque el espíritu esté muerto, el alma tiene la capacidad de oír y así el espíritu despertará por manos de Dios cuando aquella persona oye el Evangelio de salvación y lo cree con fe. Es la única manera de salir de esa muerte espiritual, porque mientras tanto vamos a ser así, como dice 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se entienden de manera espiritual, no de manera carnal, porque de manera carnal siempre le vamos a dar una interpretación errada, totalmente equivocada, porque para nosotros poder entender la Biblia tenemos que tener nuestro espíritu vivo y el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Entonces es necesario, dice el Señor, nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. O sea, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que usted, amigo, que está muerto espiritualmente, oiga la voz del Hijo de Dios. Oiga el Evangelio de salvación que dice que ya Cristo le salvó el alma a usted, que ya su alma está salvada. Y usted al oírlo debe creer con fe para que usted vuelva a la vida espiritual, para que usted no siga siendo un hombre animal, una persona natural, con su espíritu muerto, sin entender lo que dice Cristo en su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Qué es estar en Cristo? Haber creído el Evangelio, haber pasado de muerte a vida, haber cruzado la puerta que es el Señor Jesucristo. Una vez que se traspasa el umbral de la muerte a la vida, esta es una nueva criatura, porque ya no está muerta espiritualmente, ya no está condenada. Aunque sigue siendo un pecador, con toda la corrupción en la carne, estos dos estados, espiritual y judicial, desaparecen. Ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, porque ha pasado de muerte a vida. Cuando usted escucha el Evangelio y lo cree con fe, usted pasa el umbral de la muerte a la vida. Ya usted no está condenado, ya no está marchando al infierno, y usted ya es una persona espiritual que entiende las cosas de Cristo, que entiende las cosas de Dios, entiende la palabra de Cristo. Usted ha pasado de muerte a vida, usted es nueva criatura. No es que usted es nueva criatura porque antes usted bebía y ahora no bebe, antes usted se drogaba y ya no se droga, antes usted era de la vida alegre, ya no es, y ahora usted se viste de manera diferente, habla diferente, se conduce diferente. No, usted es nueva criatura espiritualmente. Las cosas viejas pasaron y aquí que yo las hago todas nuevas, dice el Señor. Antes estabas muerto espiritualmente, ya no. Antes estabas condenado y marchando al infierno, ya no. Eres una nueva criatura en Cristo. Porque si no tienes al Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo morando en usted, usted no es hijo de Dios. Usted no es nueva criatura. Usted todavía está en su estado natural, en su estado animal. De manera que en Mateo 18:3, el Señor dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo somos como niños cuando nacemos de nuevo espiritualmente? Tenemos un nuevo nacimiento. Ahora somos unos niños en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Ya dejamos de ser muertos espirituales. Ahora somos como niños. Somos como niños. Y estando en este estado ya renovado, con pensamientos diferentes, como lo exigió el Señor en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que el Señor demanda en su palabra, en Marcos 1:15, no son conductas externas, cambios de conductas, no son cambios de manera de vivir, cambios en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de conducirse. Eso no son los cambios
que se deben generar en nosotros para nosotros renovar nuestra mente. El Señor demanda es un cambio en nuestros pensamientos. Metanoia es arrepentimiento en griego y el significado de metanoia viene siendo cambios. Y en el arrepentimiento exigido por el Señor, los cambios deben ser en la mente. Nuestros pensamientos deben ser cambiados. ¿Qué es lo que tengo que dejar de pensar? Que yo puedo dejar de pecar, que yo no peco, que yo soy una persona que no hace daño a nadie. Entonces estos pensamientos debo cambiarlos. Debo cambiarlos y dejar de pensar que yo puedo dejar el pecado. Porque pensar dejar el pecado es una obra de nosotros. Dejar el pecado, guardar santidad, perseverar en la salvación, esas son obras. Y eso también son pensamientos que se deben cambiar en la mente. Porque nadie puede dejar el pecado. Nadie puede dejar de pecar. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Y el pecado no lo podemos abandonar, porque el pecado vive en nuestra carne. El pecado es parte de nuestra existencia aquí en la tierra. Es una realidad. La corrupción en nosotros es una realidad que nosotros tenemos que reconocer. Y el Señor, cuando dice arrepentíos, ahí demanda el Señor que reconozcamos nuestra corrupción carnal, nuestra errada manera de nosotros autopercibirnos a nosotros mismos y no realmente como es, porque el Señor a nosotros nos ve desde otro punto de vista, mientras que nosotros nos autopercibimos desde nuestro propio punto de vista, porque nosotros nos creemos que somos buenos, que nosotros no hacemos nada malo a ninguna persona. Pero eso es contrario a lo que dice la Escritura, porque en Mateo 15:19 dice que del corazón nuestro, desde nuestros pensamientos se generan todos los pecados. Todas las cosas más perversas salen de nuestro corazón, que es nuestra alma. Y del pensamiento salen todos los pecados, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, los homicidios, las blasfemias, las maledicencias. Entonces, cuando el Señor dice arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos, es que nosotros cambiemos toda nuestra manera de pensar totalmente radical, para así podernos nosotros observarnos a nosotros mismos, lo que nosotros somos ante Dios. Entonces nosotros tenemos dos demandas que obedecer y son las de Marcos 1:15, donde el Señor ha exigido a nosotros que nosotros cambiemos nuestros pensamientos y creamos en el Evangelio, creamos que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Pero si nosotros estamos muertos espiritualmente, oímos el Evangelio y no lo creemos, nunca, 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 querido amigo, usted podrá despertar a la vida. Porque de esa muerte espiritual solo se despierta cuando se cree con fe el Evangelio. Cuando se escucha la voz del Hijo de Dios, alguien predicando el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Solamente así el muerto espiritual, Dios lo hará nacer de nuevo y pondrá el espíritu de su Hijo dentro de esa persona. Pero es necesario que el muerto espiritual oiga con fe el Evangelio. Si no, seguirá siendo un hombre animal, sin entendimiento, sin espiritualidad. Será meramente carnal. Y carnalmente no se puede entender a Dios, porque para entender a Dios es
espiritualmente. Así que Cristo ha dicho, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vivirán espiritualmente porque Dios los hará nacer de nuevo. Al escuchar el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, allí, oyendo y creyendo con fe en el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al oír el Evangelio. Efesios 1:13. Es así como Dios nos hace nacer nuestro espíritu de nuevo, oyendo y creyendo con fe en el Evangelio, porque el Señor ha dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será bautizado. Bautismo en el Espíritu Santo. Inmersión del Espíritu Santo. Dios poniendo el Espíritu de su Hijo en nosotros. Ese es el bautismo que salva. Ese es el bautismo que hace cruzar por la puerta estrecha. Porque el ser bautizado es resultado de que usted ha creído con fe en el Evangelio y Dios le hace nacer su espíritu de nuevo y usted traspasa el umbral de muerte a vida para caminar ahora por el camino angosto. Pero al muerto espiritual es necesario oír el Evangelio y creerlo con fe, porque Cristo salvó el alma de usted, querido amigo. Dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que el muerto espiritual debe oír para creerlo con fe, para cruzar el umbral, para despertar a la vida espiritual, para que Dios lo haga nacer de nuevo. Querido amigo, cree en el Evangelio, cruza la puerta que es Cristo. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor señala la puerta. ¿Dónde estás ahora, querido amigo? Estarás escuchando este video. Cree con fe en el Evangelio, porque ya Cristo salvó todas las almas. Solo que las almas deben oír el Evangelio y creerlo con fe para poder despertar a la vida